A esta hora vamos a saludar al doctor Santiago Basabe para conversar con él de temas que son trascendentes como el que acabamos de analizar con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Doctor Basabe, buen día. Orlando Murillo lo saluda. El día de hoy lamentablemente no tenemos la presencia de nuestra compañera Anita Belén. Está indispuesta, pero aquí lo saludamos y vamos a tratar con usted varios temas si nos permite. Buen día. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia. Quisiéramos en primer término conocer cómo usted analiza la situación que se está presentando con la Defensoría del Pueblo. El día sábado en la noche se reúne el Consejo de Participación y nombra a un ex jefe aduanero como representante de esta importante dependencia, la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, como todo el país ya conoce, fue destituido la semana anterior, fue censurado, destituido de su cargo por no cumplir sencillamente con sus obligaciones como tal y ocupar vehículos y ocupar personal de la policía para trasladarse a una fiesta en plena época de pandemia y en plena época de prohibición de reuniones de este tipo. ¿Cuál es su análisis, doctor, de este tema y cuál es la importancia de esta persona en esta institución nacional? Bueno, creo que refleja la importancia precisamente que se le da al tema de los derechos humanos en el país, ¿no? Básicamente es eso. El defensor del pueblo tiene como misión fundamental representar a la ciudadanía en términos del respeto y el cumplimiento de sus derechos y garantías. Por tanto, lo que uno esperaría es que la persona que está al frente de la Defensoría del Pueblo sea un experto en temas de derechos humanos. Como el experto, el odontólogo, la persona que le va a intervenir a uno tiene que ser un odontólogo, el médico tiene que ser médico y el abogado, abogado. Pero eso en un mundo ideal, ¿no? En el mundo de nuestro país, tan contradictorio e incomprensible, se designa una persona que seguramente será muy respetable y muy capaz, pero en temas aduaneros, como bien se lo menciona. Entonces, ¿cómo entender que una persona con experticias en temas aduaneros coordine la institución más importante del país en la defensa de los derechos humanos? Es abiertamente incomprensible. Da cuenta básicamente del nivel, insisto, de importancia que se le da a este tema desde el Consejo de Participación Ciudadana. No hay mucho espacio para más análisis, ¿no? Sí, porque el antecedente que debemos más bien profundizar, doctor Basabe, es que se destituye a un defensor del pueblo en la Asamblea Nacional con un porcentaje de votos que nos pone también en tela de dudas y nos pone a preguntar qué hay detrás de todas estas designaciones y todas estas acciones que partidos como Pachacuti, por ejemplo, partidos como UNES, se suman para tratar de defender a un defensor del pueblo ante flagrantes indicios de responsabilidad de hechos prohibidos por la ley de que se lo acusa. Y es difícil entender la posición realmente de la Revolución Ciudadana y de una parte de Pachacuti, porque como la opinión pública, la ciudadanía conoce los hechos del señor Carrión son reprochables. Más allá, dejando de lado incluso este tema tan grave, gravísimo en realidad, de la posible agresión a la sexual que existe, el solo hecho de que el defensor del pueblo, cuando hay toque de queda, incumpla esa norma, da para que él mismo, por decencia, presente una renuncia. Uh-huh. Pero claro, eso pasa en los países donde la ética pública existe, ¿no? Donde la gente tiene sangre en la cara. Pero en países como los nuestros, donde eso no pasa, hay que llegar hasta un punto como ese. Pero volviendo al tema de UNES y de Pachacuti, realmente es llamativo porque es difícil entender cuál podría haber sido el beneficio político de mantener al ex defensor del pueblo. Se ha argumentado que es el informe de la Comisión de la Verdad por los hechos de octubre del 19, pero ese informe ya está realizado, está judicializado, además consta ya en el ingreso de la Fiscalía. Entonces, desde ese punto de vista no es comprensible tampoco. Seguramente hay otro tipo de negociaciones políticas, ¿no? Internas que desconocemos todos. Uh-huh. Lo que me parece tarde o temprano le van a pasar una factura a Pachacuti y sobre todo a UNES, y más aún en el caso de que el defensor del pueblo sea finalmente sentenciado condenatoriamente por los procesos judiciales que ahora tiene. Le planteo otro tema de trascendencia también en el país, doctor, para en función de su análisis
orientar a la opinión pública que nos sigue en redes y que nos sigue a través de nuestra plataforma Ecuador en Directo, este informativo OMC Noticias. Porque la confianza con la que agentes externos e internos de nuestro país advirtió la asunción al poder del señor Lasso, como que empieza a desvanecerse ante la situación que se viene presentando. Una reforma tributaria que dijo que la presentaría la misma noche de su posesión no llega todavía cuando ya vamos a cumplir 4 meses, del gobierno del señor Lasso. Una reforma laboral que se anuncia de a poco. Una reforma tributaria que afecta a una clase media que ya no soporta más. Peor a un pueblo muy empobrecido con el tema de la pandemia. ¿Qué está pasando en su criterio en un gobierno que con la confianza con la que se inició y el nivel de confianza que tuvo en los primeros meses, al parecer lo estaría perdiendo ante estas dubitaciones e indecisiones que tiene? A lo mejor no se siente con la confianza de enviar los proyectos a la Asamblea porque sabe que no va a tener el respaldo, como ya se ha anunciado, no lo va a tener la proforma presupuestaria, aunque esto es un saludo a la bandera por parte de la Asamblea. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La una lo mencionaste al final, decías que quizás no siente que va a tener el respaldo en la Asamblea. Y eso es cierto, pero no tendría el respaldo el primer día de gobierno, el 24 de mayo, tampoco lo va a tener ahora y tampoco lo va a tener en 6 meses. Entonces ese no es un argumento en realidad. El punto es que si es que el gobierno quiere presionar políticamente de cara a una posible consulta popular, para eso tiene que enviar los proyectos de ley, tanto el de materia política como sobre todo el de materia económica. Y ahí yo concuerdo en el hecho de que hay un retraso ya injustificado. Vamos al 4.º mes y esto no debería continuar así. ¿Qué explica eso? Me parece que hay varias lecturas. Una es que el presidente no tiene un equipo de gobierno lo suficientemente consolidado, no tiene la cantidad necesaria de gente que conozca el manejo del Estado, el manejo de lo público, y me parece que ahí hay una gran debilidad de parte del gobierno. Es gente que puede tener mucha experiencia, pero en el sector privado, y no es lo mismo lo público que lo privado. Y el segundo es la falta de coordinación política, sobre todo al interior del gobierno. La ministra Adela me parece que hace un trabajo interesante, más de estrategia que de trabajo propiamente en territorio, en el terreno, digámoslo así, ¿no? Que me parece es la actividad que hace más bien Homero Castañeda. Pero el trabajo de la ministra creo que no tiene mucha coordinación con el resto de ministerios, es decir, hay una ausencia de, no sé si es de colaboración, pero al menos de coordinación desde los otros ministerios respecto a la ministra Vela, para que ella pueda tener un discurso único del gobierno y se tomen decisiones prontas. Entonces, en un escenario como estos, las semanas siguen pasando, el gobierno anuncia que muy pronto tendrán las reformas o enviarán las reformas. El tema es que muy pronto del gobierno no sabemos cuánto vaya a durar, y hasta tanto la incertidumbre sigue creciendo la inseguridad, y todos esos buenos aires que corrían en el país con el nuevo gobierno empiezan a perder espacio, empiezan a perder peso. Y yo creo que eso le puede ser muy nocivo al presidente Lasso. Ojalá exista un cambio en eso, pero urgente, sobre la marcha, tengamos en esta semana, ojalá ya el proyecto laboral, como tú bien decías, del proyecto fiscal, si es que va a haber una reforma fiscal, para ver cuál es la reacción de la Asamblea Nacional y de las distintas bancadas. Sobre este tema, muchos sectores aspiraban que el presidente cambie al ministro de Finanzas, con quien al parecer el señor Lasso no tiene diálogo, porque mientras el señor Lasso anuncia que quiere recuperar la producción petrolera del país, doblar la producción actual, el ministro en su proyección de la proforma habla de que apenas podrían alcanzar un 8%. Mientras el presidente Lasso dice que no más impuestos, el ministro de Finanzas habla de que se estaría analizando un impuesto para las personas que ganan sobre los $1.000 en el país. Y ese tipo de cosas trae inquietudes, trae dudas. Hay que hacer un cambio por allí para tratar de abrirnos un poco más en una economía que el presidente también anuncia es más liberal y no eminentemente que busca castigar con impuestos a los ecuatorianos.
Cueva es un ministro con amplia formación, o sea, a mí me parece que es de los ministros que por conocimiento no le falta. Me parece también que es un ministro que tiene una visión más moderada de los cambios económicos que se tienen que dar. Es decir, es un ministro, si cabe el término, más secuencialista, de ir de a poco. Y esta, desafortunadamente, no es la única visión económica del gobierno. Hay otra visión que es mucho más radical en el sentido de ir a cambios más profundos, más drásticos, más inmediatos, que me parece representa la corriente libertaria que está en el gobierno, ¿no? Ecuador Libre y toda la gente que está alrededor de este grupo, que son visiones totalmente legítimas, respetables, pero algo distintas, no diametralmente distintas, sí algo distintas. Y yo creo que ahí hay una tensión dentro del gobierno, efectivamente, entre esas dos posiciones de lo económico, una más moderada, digámoslo así, y otra más radical. Ahora mismo Cueva representa la visión más moderada, que me parece es lo que en un principio del gobierno debería primar. Pero claro, ahí hay una disputa interna, y yo creo que en esa disputa interna la posición del ministro Cueva es la que empieza a perder espacio, empieza a ganar espacio a la otra, que me parece puede generar efectos muy graves en el corto plazo, dada la oposición importantísima que tiene el gobierno en la asamblea y en las calles. Pero creo que ahí hay un punto de discusión, como vuelvo a repetir, al interior del Palacio de Gobierno. Y eso uno esperaría que se resuelva de cualquier modo, no importa en cuál de los sentidos, si a favor de los unos o de los otros, pero que se resuelva. Porque mientras eso no sucede, tenemos estos cortocircuitos, digámoslo así, que tú bien los mencionas. El presidente con una visión, el gobernador del Guaya seguramente en la misma línea, en una visión mucho más moderada, tengo la impresión el ministro Simón Cueva, la propia ministra Vela. Entonces yo creo que es necesario que el presidente termine por decantar hacia dónde va a orientarse en el gobierno, porque quien termina perdiendo desafortunadamente no es ni siquiera el gobierno ni el presidente, sino el país que está inmovilizado y sin saber cuál va a ser la orientación económica del gobierno. Una inmovilización que podría acentuarse de ir a una consulta popular, como ya lo anunció doña Alexandra Vela y también lo ha ratificado el presidente de la República al analizar sus 100 días de gobierno. Se habla posiblemente de una consulta, no solamente de temas tributarios, también posiblemente de una reforma a la constitución política, y eso crea o genera más incertidumbre. Y cabe en las circunstancias económicas que vive el país, sobre todo, doctor Santiago Basabe, una consulta que detendría mucho más la situación que vivimos. La consulta siempre es una facultad constitucional democrática. Desafortunadamente en nuestro país y en América Latina en general, salvo contadas excepciones como la uruguaya, han sido consultas propiciadas por los gobiernos, es decir, consultas desde arriba hacia abajo y no en su esencia natural, digamos, que es la consulta donde los ciudadanos nos organizamos y pedimos una consulta. Esa es la esencia de la consulta popular. Nunca ha existido una de ese tipo acá. Y en el caso en particular, el grave riesgo que se corre el gobierno es perder la consulta, que eso es factible, es plenamente factible, porque el momento en que lleguemos a una consulta popular, el discurso que se posiciona ante la población no va a ser que la asamblea no ha tramitado, no va a ser que la asamblea no le ha dado gobernabilidad al presidente, va a ser una cuestión plebiscitaria, está a favor o está en contra del gobierno, así de simple, como han sido siempre además las consultas. Y ahí yo creo que nuevamente habrá que regresar a ver los resultados electorales de la primera vuelta de este año. Y esos resultados de la primera vuelta colocan como el partido o el sector político más votado a UNES. El señor Arauz perdió la segunda vuelta, pero ganó la primera y ganó con más de 10 puntos. Eso sumado a la votación de Pachacuti, que yo creo que le torna un escenario bien complicado al gobierno, donde no digo que necesariamente vaya a perder esa consulta popular, pero sí tendría una probabilidad bien alta de que él no termine imponiéndose. Y si es que eso llegara a suceder, puede imaginarse a la audiencia lo que sería un gobierno que en apenas 6 meses tenga ya una respuesta negativa tan fuerte como sería la de una consulta popular. Lo debilitaría muchísimo cuando no cumpliría ni un año de gobierno. Entonces yo creo que esa es una decisión que la tienen que meditar bien
con mucho cuidado, con mucha cautela, porque bien podría ser, insisto, que luego de esa consulta, si el resultado no es lo suficientemente favorable, las cosas se le pongan aún más complicadas al gobierno del señor. El día sábado el Partido Social Cristiano hizo su asamblea aquí en Guayaquil por motivo de los 70 años de este movimiento político y renovó también su directiva. Y allí su principal líder, el abogado Jaime Nebot, habló de lo que está pasando en el país y más allá de la vacunación, dijo, el gobierno le está debiendo todo lo que le prometió. Está un poco en lo cierto lo que dice el señor Nebot y sobre todo en el trasfondo que deja entrever esta afirmación cuando él estuvo liderando un acuerdo entre UNES, el correísmo, creo, del señor Lasso, y el Partido Social Cristiano para la gobernabilidad que debería darse entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que hoy no vemos. ¿Cómo usted analiza en el tiempo esa situación, que para muchos debió haberse dado efectos de tener eso, una gobernabilidad en el gobierno actual, teniendo en cuenta la posición que los indígenas, la CONAIE y Pachacuti mismo han tenido con los gobiernos en el pasado? Sí, era una opción esa alianza de estas tres fuerzas políticas. El tema de esa alianza era que fácilmente se prestaba para que volvamos a la discusión, sobre todo la gente que tiene más de edad recordará del famoso pacto de las guayaberas, de fines de los 90, o del pacto de la regalada gana con Bucaram, los propios socialcristianos con el PRE. Porque más o menos era así una alianza entre el gobierno del señor Lasso y el sector de UNES, del expresidente Correa. No se entendería por dónde podría generar una vinculación. Y me parece que en ese sentido el gobierno perdió mucho, pero perdió menos que lo que habría sido una alianza de ese tipo. Y eso deriva a la posición de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, que es intentar ya desmarcarse del todo del gobierno, colocarse en la oposición y a partir de eso generar un espacio de discusión política desde la Asamblea Nacional y tratar de controlar en alguna medida la política nacional desde la Asamblea. Ahora no tienen una bancada muy grande, desafortunadamente para ellos, pero tienen capacidad de presión política. Y yo creo que esa es la orientación del discurso de Jaime Nebot, teniendo además en cuenta un hecho que es que la historia está ahí. Luego de la salida del gobierno del presidente Febres Cordero en el 88, esto, el colocarse en la oposición e intentar manejar la política desde la Asamblea, ha sido lo que ha hecho el Partido Social Cristiano. Es decir, tienen 30 años haciendo lo mismo. No debería llamarnos mucho la atención porque esa ha sido su estrategia política y no creo que vaya a variar hasta un momento en que sean gobierno directamente ellos, que en algún momento en el corto plazo pueden alcanzar el poder. Entonces, nuevamente yo creo que el discurso de Nebot es la forma de asumir la política que ha tenido el Partido Social Cristiano hace varias décadas ya. Analicemos ahora el tema ejecutivo con sectores sociales como la CONAIE, por ejemplo. Ya esta se sumó a la convocatoria que el 15 de este mes hiciera el FUT para una de las movilizaciones que se dan contra el gobierno del señor Lasso. Ahora Leonidas Issa amenaza al gobierno con un nuevo octubre. ¿Qué debe hacer el gobierno cuando le ha dicho la CONAIE, tenemos que reunirnos el primero y esta es la agenda que tiene que aprobarnos para el análisis o discusión? Hay una imposición de parte de la CONAIE, hay una imposición de parte del gobierno para no ceder, sobre todo el tema de autoridad, que es lo que se debe también preservar, doctor Basabe. Bueno, la CONAIE está jugando en su espacio político y Pachacuti lo mismo, y en ese sentido es legítimo. Ellos lo que pretenden, sobre todo pensando en la CONAIE, es constituirse como legítimo constructor del gobierno, como el actor político clave de oposición. Y para colocarse en una posición de este tipo o en cualquier otro espacio de la vida no basta con que yo diga, sino con que el otro me reconozca como opositor. No sé si me explico. Y por eso la presión de la CONAIE para que el gobierno lo reconozca como el contradictor. Y ahí hay una tensión. Habrá que ver si es que el gobierno cae en esa tentación de colocar a la CONAIE como legítimo contradictor. Me parece que hasta ahora ha sido muy inteligente en posicionarles donde corresponden, pero no como el único espacio de oposición al gobierno, porque la CONAIE y el movimiento
indígenas son importantes en el país, son fundamentales, pero no es el único sector de la sociedad. Estas actitudes de la CONAIE de poner la fecha, el día y la hora responden a eso, precisamente a intentar posicionarse. Si uno hace un análisis un poquito frío de las cosas y a una organización política, el presidente de la República, esto cualquier otro le da una cita tal día, tal hora, uno tiene que asumir nomás. Ujú. Uno no puede ponerle fecha, día, hora y condiciones al presidente de la República, a eso o a cualquier otro. Entonces, es una forma de ganar espacio y de intentar, insisto, que el gobierno caiga en la presión de la CONAIE, los posicione y a partir de eso generar mayor conflictividad, que es el espacio y el terreno donde la CONAIE realmente es muy fuerte y puede hacer temblar a cualquier gobierno. De acuerdo. Veamos un poquito lo que pasa en la Asamblea Nacional, que los ecuatorianos ponemos allí a personajes conocidos o desconocidos, porque y en la práctica es como auténticamente los determinamos y los conocemos. Y la Asamblea justamente no se está haciendo notar ante el país, presentando proyectos de leyes importantes, trascendentes, para superar los problemas sociales, sobre todo, y económicos que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero nos sorprende, por ejemplo, aparte de la adquisición de los vehículos de alta gama que se detuvo, ahora con un contrato de $100,000 para servicios de alimentación, desayunos entre $15 y $24 y almuerzos entre 45 y más y cenas también sobre los $50, cuando doña Lorenza con $1 trata de alimentar a su familia, según lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso. Hola. Se nos... ahí está. Ajá. Sí, estoy aquí, les escuchaba. Decía que son las cosas que uno no termina de entender cómo nuestros políticos siguen teniendo esa visión tan alejada de la realidad, ¿no? Y siguen cayendo en cuestiones que para algunos podrán ser detalles, pero que me parece en realidad hablan de cómo asumen la política en el país, gastos innecesarios y sobre todo del nivel de los que estamos hablando, ¿no? Esto no es nuevo en la Asamblea, no es nuevo, eso no hay que perder de vista, igual que el caso de la poca capacidad de los asambleístas, no es una cuestión nueva, pero sí llama la atención que si se esperaba que un movimiento político que no había tenido espacio en la vida política del país, mayormente me refiero a Pachacuti, y que uno esperaba que su actitud y su conducta política sea distinta, pero desafortunadamente vemos que no, si las prácticas y esas taras realmente, porque no son otra cosa que taras de la política, siguen ahí presentes y el perjuicio nuevamente es para todos, más allá de Pachacuti y lo de la Asamblea, es el perjuicio para el país en general. Una reflexión para el pueblo, ¿no? Tenemos que también saber elegir a nuestros representantes a efectos de evitar esto que estamos viendo y que usted bien dice, no es de ahora, es de tiempo atrás. Doctor Basabe, muy gentil por sus reflexiones, por el diálogo que aquí mantenemos en OMC Noticias y por su tiempo también, doctor. Muy amable. Buen día. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Saludos de Guayaquil.